Mi nombre es Luis Mesones Medina y voy a presentar para ustedes una experiencia que desarrollamos en el postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, programa de formación avanzada, un posgrado especialmente destinado a quienes ya poseen la titulación de doctores y profundizan en su quehacer investigativo y de dominio conceptual de las áreas de interés que vayan desarrollando. El postdoctorado dura un año y tiene 4 grandes temas. El primero es la estructura del pensamiento crítico latinoamericano e investigativo. En el segundo se trabaja con el estudio crítico del pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José Martí. El tercer gran tema son las contribuciones al ámbito social latinoamericano de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez, cerrando con las tendencias y contradicciones actuales del pensamiento crítico en Venezuela. Para la primera edición, que se desarrolló durante todo un año, principalmente en el semestre 2019-2, que hubo actividades presenciales luego con la aparición de la pandemia global por el COVID-19, pasamos a actividades eminentemente a distancia, virtuales, mediadas por la tecnología, la información y la comunicación. Se desarrolló la clase integrada en ese primer semestre. La clase integrada estaba conformada por encuentros quincenales en los que cada 2 viernes se reunían los estudiantes del Programa Nacional de Formación de Educadores, que es el programa de pregrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Además, estudiantes de la especialización en docencia universitaria, la maestría y el doctorado en educación y los participantes del postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano. En este encuentro se reunían durante toda una mañana para escuchar las presentaciones de especialistas conocedores de estos temas y posteriormente se realizaba el intercambio entre todos estos estudiantes de los distintos niveles de la educación universitaria. La conducción de estos encuentros y del postdoctorado en general estuvo a cargo de un comité de cinco doctores, encabezado por el doctor Aquiles Medina Marín, quien es el coordinador nacional del postdoctorado, el doctor Aquiles Milano, que participa dentro del comité postdoctoral junto con la doctora Leslie Vargas Flores como directora del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Además, participó el doctor César Molina, quien es coordinador del postdoctorado en el eje geopolítico regional Cipriano Castro. La Universidad Bolivariana de Venezuela funciona por eje, está distribuida en ejes regionales. Cipriano Castro abarca gran parte del estado Táchira y otras áreas de la región andina venezolana. En mi caso me correspondió la coordinación del postdoctorado en el eje geopolítico regional Cacique Guaycaipuro, que abarca el estado La Guaira, el estado Miranda y el distrito capital, la capital venezolana. Dentro de los actores contamos con un grupo de profesores universitarios de distintas instancias. Contamos solo dentro del postdoctorado con la profesora Maygualida Pinto, que es una profunda conocedora del área curricular e investigadora histórica, la profesora Nancy Hernández, que es profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA, lo mismo que el doctor José Ángel Lamas, la profesora Mari Ramos, investigadora del área de ciencias de la salud y de esa relación entre las ciencias de la salud con el quehacer social, con las dinámicas sociales para la salud. Además, la doctora María Figueredo, directora del
Centro de Estudios Sociales y Culturales, y la doctora Rosy Carmata, del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Centros pertenecientes a la red Claxo, lo mismo que el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, que fue la instancia que promovió este postdoctorado. De igual manera, la profesora Mildred Heredia, que es Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Edgar Figuera, la doctora Maribel Prieto, profunda conocedora de José Martí, la doctora Osmeri Becerra, baluarte en la pedagogía crítica venezolana, la doctora Anabel Villarroel, que es viceministra de Educación Universitaria y Gestión, además de una investigadora de larga trayectoria en el quehacer curricular, la investigación, la evaluación. Hoy presentamos entonces una compilación de la producción intelectual del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano en la primera edición de este programa con el libro Postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, encuentro a distancia de la Universidad Bolivariana de Venezuela para construir una educación emancipadora, liberadora y antiimperialista. La mejor manera de presentar esta obra colectiva bajo el cuidado del doctor Aquiles Medina Marín es en la voz de algunos de sus actores. A continuación, miraremos las reflexiones que ofrece el doctor José Ángel Lamas con respecto a la obra de Ernesto Guevara de la Serna, del Che. El doctor Lamas es doctor en educación y profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Buenos días, mi nombre es José Lamas, doctor en Ciencias de la Educación, cursando el postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Voy a hablarles un poco sobre un gran pensador e ilustre latinoamericano, Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Pero antes de empezar a hablar sobre él, les voy a decir una frase de una canción de Ali Primera, que dice lo siguiente: comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. Ernesto Guevara de la Serna nació en 1928 en Villa del Rosario, en Argentina. No era de una clase pudiente, pero tampoco de una clase pobre. Tampoco nació revolucionario. Se volvió revolucionario a través del tiempo. En su juventud estuvo caminando y vagando por Latinoamérica, conociendo las diversas realidades de toda Sudamérica y Latinoamérica, por supuesto. Cursó estudios de medicina, pero siempre mantuvo un pequeño problema que lo afectó desde que nació, que era el problema del asma. Pero esto no le prohibió ni le impidió cumplir con todo lo que él quería lograr a través del tiempo. En uno de sus viajes a México conoció a Fidel Castro y a Raúl Castro y les compartió la idea de ser libertario de este continente. Se juntó a ellos y se fue a Cuba para estar en el movimiento revolucionario para libertar a ese país de la dictadura de Fulgencio Batista. Llega a Cuba con el grupo de guerrilleros, pero no como combatiente, sino como médico. Y a través de sus proezas como médico, que se convirtió en combatiente, fue nombrado comandante de una columna. Una vez comandante de una columna, pues ayudó en todo este proceso revolucionario libertario de Cuba para poder salir de Fulgencio Batista y esa dictadura. Una vez se gana la guerra de guerrillas allá en Cuba, se convierten en los líderes de ese país. Bueno, él pasa a tener grandes posiciones dentro de ese nuevo gobierno comandado por Fidel Castro. Fue parte de la reforma agraria, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y bueno, tuvo bastante relevancia e importancia en todo ese proceso revolucionario que él siempre llevó por dentro de sus raíces. Posteriormente, pues él contribuye a otros países del mundo en su gesta revolucionaria, representa a Cuba en varias conferencias a través del mundo y bueno, llegó un momento en que él decide montar su propia revolución y se va a Bolivia. En Bolivia
trata de libertar a ese país, pero no tuvo el apoyo de los campesinos de allá de Bolivia. Pero él se llevó un grupo guerrillero de Cuba y no logró pues su cometido. Y bueno, fue traicionado por esta misma gente de allá en Bolivia. Su posición fue dada al gobierno norteamericano en esta lucha antiimperialista que siempre ha habido, ya que ellos han querido dominar y seguir dominando el mundo. Y bueno, lo persiguieron a través de toda esa información y lograron tener una emboscada en la quebrada del Yuro en 1967, donde es capturado por agentes de la CIA y con el ejército boliviano. Una vez es capturado, el hombre queda preso vivo. Posteriormente, el gobierno norteamericano, a través de la CIA, obliga a que sea asesinado. Lo asesinan y sus restos desaparecen. Muchos años después fueron encontrados en una fosa común, enterrados en una pista aérea, ¿verdad? Y la información la dio pues un agente de la CIA que estuvo en ese tiempo cuando él fue capturado y asesinado. Y bueno, esta es parte de toda la historia de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Y me voy a despedir con una canción de Ali Primera que dice lo siguiente: cuando la corriente del Gran Paraná no tenga agua, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. La doctora Maigualida Pinto, baluarte de la investigación, diseño y evaluación curricular, analizó las ideas educativas de la longeva profesora América Bracho Arcila. Todas estas ideas materializadas en los libros de la colección Bicentenario que orienta el quehacer educativo de niñas, niños y adolescentes en la escuela primaria y secundaria de la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla, Maigualida Pinto, profesora agregado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien en esta oportunidad presentará su trabajo de investigación en CONEPEC 2020. Este trabajo lleva por título Acercamiento a las ideas educativas de América Bracho Arcila en los libros de texto de la colección Bicentenario y se ha desarrollado en el postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano y Venezolano que curso en la UBB en la línea de investigación Epistemologías del Sur. Las razones que me llevan a realizar esta investigación es que desde mi lugar de enunciación guardo coincidencias y puntos de encuentro en formación inicial y líneas de trabajo con la educadora América Bracho. Ambas, egresadas del Instituto Pedagógico de Caracas, abordamos el enfoque geohistórico como metodología pedagógica y compartimos trabajo conjunto en la producción de libros de texto de la colección Bicentenario, además de asumir la educación liberadora como horizonte estratégico. Para seguir profundizando es necesario resaltar algunos aspectos biográficos de la vida de esta educadora, que ha expresado que su mundo de referencias como niña y adolescente ha determinado su accionar como ser humano adulto y ha influenciado sus ideas y concepciones educativas. Hija única, cuyo padre fue perseguido político por su defensa de las ideas democráticas. Estudió primaria influenciada por el modelo pedagógico de la Escuela Nueva, en México y en nuestro país en la Escuela Experimental Venezuela. Bachillerato en casi su totalidad en el Liceo Andrés Bello, donde se inscribió a los 13 años en el Partido Comunista. Dedicó 27 años a la educación oficial en el Liceo Caracas y en el Liceo Carlos Zuble. Se ha dedicado a la producción de libros de texto para la enseñanza y el aprendizaje de la historia y la geografía, impulsando la producción de libros del área de Ciencias Sociales en la colección Bicentenario. Premio Nacional de Historia 2017. Compiladora de las ideas educativas de Belén San Juan Colina, educadora impulsora de la Escuela Nueva en Venezuela. Como vemos, 70 años de labor educativa en el país.
En la lámina observan las portadas originales de los libros de texto del área de Ciencias Sociales para la Educación Primaria, los cuales desarrolló en su trabajo intelectual como coautora y en la coordinación pedagógica de su producción en la Dirección General de Currículos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el periodo que va desde febrero del año 2011 a diciembre del año 2013. Produjo también en coautoría las orientaciones para el uso del libro texto en general, así como en el nivel de educación primaria y el uso para las familias. El recipiente de vidrio con lápices gastados demuestra la transcripción manual que este educador utilizó para la producción de dichos textos, siendo un obsequio que conservo y atesoro. Las ideas educativas de esta mujer con nombre de continente se revelan en 4 aspectos fundamentales en los libros de texto de la colección Bicentenario para el área de Ciencias Sociales del nivel de educación primaria. Primero, la concepción acerca de los libros de texto. Los libros se conciben como uno de los medios que pueden ser usados en el proceso de enseñanza y aprendizaje con información presentada desde un enfoque interdisciplinario que responden a los principios de globalización, pertinencia y contextualización. 2. En los libros domina algunos elementos del enfoque pedagógico de la escuela nueva. Esto se traduce en lecturas amenas con diversidad de formas de locución, información respetando la edad del estudiante y su relacionamiento con la vida social, e información intercalada con actividades y el desarrollo de ejercicios para el aprender haciendo, además de la globalización como un principio educativo de relacionar la escuela con la vida. 3. En los libros se presenta el enfoque geohistórico como una propuesta teórico-metodológica con una visión inter y transdisciplinaria que promueve el análisis y explicación de la realidad geográfica venezolana en atención a sus condiciones históricas. Además, también se usa el método retrospectivo y el diagnóstico de la comunidad. Y 4. Los libros presentan como referentes teóricos a Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Luis Bertrán Preto Figueroa, Belén San Juan, Antonio Gramsci, Paulo Freire y Bojan Chudovsky en defensa de la educación liberadora. Su regularidad, todos estos autores y figuras históricas piensan la educación como praxis social que prepara al hombre para vivir en sociedad y el maestro en formación permanente y como un investigador. Para finalizar, culmino con un pensamiento de la educadora América Bracho. Para hacer la educación liberadora es necesario mirar hacia atrás para encontrar senderos hacia adelante. Destaca a Simón Rodríguez como líder de la educación popular y quien supo advertir que la gente no es ignorante por ser pobre, sino por el contrario, por ser ignorante. América Bracho Arcila, una mujer con nombre de continente. La doctora María Figueredo, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales, ofrece un balance de la obra del maestro Luis Antonio Vigot, referente venezolano y nuestroamericano de la pedagogía de la descolonización. Saludos a todos y a todas. Es para mí un placer compartir con ustedes la reseña literaria de la obra del maestro Luis Antonio Vigot hacia una pedagogía de la descolonización en el marco de la segunda convención del Centro de Estudios de Educación, Pedagogía Emancipadora Crítica. Quien les habla, María Figueredo, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales, miembro fundadora del Núcleo de Investigación Gestión Educativa Local. El presentar el trabajo reivindicativo del maestro investigador agitador Luis Antonio Vigot es todo un reto que asumo desde el postdoctorado Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño en la línea de investigación Epistemología Educativa del Sur. Presento su obra resaltando su legado en el ámbito educativo pedagógico investigativo. Para mí es mostrar al maestro en su cuero indio, en su piel negra,
desde el pensamiento crítico latinoamericano, desde esa práctica libertaria emancipadora de una cultura común. Su obra hacia una pedagogía de la decolonización se encuentra organizada a partir de 7 conferencias que van desde el Encuentro Internacional de Educación celebrado en Caripe de Guácharo, Estado Monaga, en el año 1991, hasta el cierre en el 2008 en el primer Encuentro Nacional de Interculturalidad y Cultura Popular en Valencia, Estado Carabobo. El llamado que nos hace es a construir un sistema categorial propio de la educación donde confluya el saber académico, el saber popular, que a su entender es el encuentro exitoso de la educación popular como instrumento de búsqueda del conocimiento que se expresa en la investigación, acción, participación, dirigida a movilizar y concientizar a la población en la búsqueda de formas organizacionales más solidarias, la tarea de construir una cosmovisión educativa que conmocione al mundo. En una segunda parte de su obra nos presenta 2 escenarios: las universidades tradicionales autónomas, alineada con la lógica hegemónica dominante depredadora que impone una única forma de ser y ver el mundo, y en el otro extremo el surgimiento de universidades que establecen un cogobierno en forma de triple hélice: universidad, Estado y sociedad, donde se van construyendo lazos y nuevas relaciones, trabajando por objetivos comunes que dan fuerza a la participación protagónica de los diversos sujetos, actores y agentes que hacen vida en las diferentes comunidades. Nos plantea que construir una nación significa que todos tengamos la oportunidad de acceder al conocimiento para la transformación de la realidad. Nos dice que desde un modelo productivo socialista que se fortalece en la investigación, en el uso de la tecnología de la información y comunicación en el proceso educativo y a la creación y desarrollo de un sistema de innovación en cada territorio, en la construcción de una nueva hegemonía expresada en la transformación de la realidad. En su tercera parte nos encontramos con notas para una aproximación a la misión Sucre a partir de la confrontación y análisis de los modelos normativos, del modelo analítico y el modelo operacional desde los ideales de la revolución bolivariana, destacando que el motor dinamizador del cambio cultural es la educación. En las notas para un programa de formación de cuadro, destaca que se debe hacer desde la investigación militante, que permite el contraste entre los planos de formación, el teórico, la confrontación teórica y la realidad, la puesta en práctica del conocimiento en la realidad desde el plano empírico operativo, que las actividades del programa deben de ser de carácter sistemático. De manera permanente nos exhorta a que construyamos un pensamiento originario latinoamericano y caribeño desde el diálogo con el contexto histórico, social y cultural, asumiendo el ejercicio de la transformación de la realidad en la acción desde la acción, para un verdadero desarrollo de una democracia participativa y protagónica. Para cerrar, comparto con ustedes un pensamiento del maestro investigador agitador Luis Antonio Vigó. Creo que cuando se domina una técnica o se ha llegado al fin de una experiencia, hay que dejarla para ir en busca de algo que se ignora. Esta es la clave para un buen educador. Todas las ideas, aún las más respetables, son moneda de 2 caras, y el educador que no logra advertirlo no trabajará nunca sobre la realidad, sino sobre su fotografía. Para la universidad, como institución académica, la producción de conocimiento es
una tarea fundamental. De allí que sentimos una profunda satisfacción por esta obra colectiva que hoy presentamos. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible este esfuerzo editorial y académico.